Y estamos haciendo esta serie de El Sermón de la Montaña, el sermón más grande que jamás se ha predicado. Los estudios literarios, históricos de este hermoso sermón de Jesús, que empieza con las bienaventuranzas, así lo dicen. Es decir, estamos ante una pieza de literatura extraordinariamente hermosa, importante, relevante, que ha sacudido la historia, que ha desafiado el pensamiento religioso a través de los siglos. Y esto es el Sermón de la Montaña. Y tengo el privilegio de cerrar la primera parte. El Sermón de la Montaña se divide en tres grandes bloques. El primer bloque es la conducta cristiana, el cristiano y la ley. Y si ustedes recuerdan, yo tuve la oportunidad de predicar, creo que hace como un mes o unas 5 semanas, el comienzo de ese segmento que comienza allí en el capítulo 5 de Mateo, verso 17, donde aparece Jesús con esta sorprendente expresión: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. Sorprendente porque muchas personas ven en Jesús un profeta de la paz, un predicador de la gracia, y así lo es. Pero esta expresión de qué lugar le da Jesús a la ley es extraordinariamente importante. Así que si ustedes no pasaron por ahí o no estuvieron ese día, les animo a ir ahí al canal de la iglesia y chequear las enseñanzas anteriores. Notarán que después de esa enseñanza de Jesús, donde dice cómo es que Él pretende cumplir la ley, cuál es el lugar de la ley, empieza a hacer esta exposición de antítesis de la ley, esta que empieza siempre: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Estas son las antítesis de Jesús en el Sermón de la Montaña. Los pastores han pasado ya por varias de ellas, ¿no? Oyeron que se dijo, no matarás, pero yo les digo. Oyeron que se dijo, no adulterarás, pero yo les digo. Y así, ¿no? Hoy llegamos al último segmento de esa primera sección en el verso 38 al verso 48, dos pequeños lugares que son extraordinariamente desafiantes. Si los textos anteriores nos ayudaron a ver que la lente con la que nosotros leemos la Escritura es Jesús de Nazaret. La lente con la que nosotros leemos la Escritura no es la tradición de la iglesia, como en la iglesia católica, no es un gran profeta que hace milagros, como ocurre en muchos movimientos religiosos. La lente con la que leemos la Biblia es Jesús de Nazaret. Él nos interpreta la ley a nosotros. Pero ahora vamos a ver que Jesús es el modelo que nosotros tenemos, especialmente para lo que es nuestro título hoy: ir más allá de la ley. Y esa es la esencia, ¿no?, de cómo es que Jesús nos propone ir más allá de la ley hacia una gracia de amor inmerecido. Eso es la propuesta. Así que leamos pues estos versitos que espero que sean conocidos para ustedes. Seguramente algunas partes de ellos por lo menos circulan con mucha frecuencia. Así dice la palabra del Señor. Y para mayor reverencia ante el Señor y su palabra, los símbolos y los gestos humanos son muy importantes. Y cuando uno se va volviendo más viejo, uno le da más importancia a los gestos y a los símbolos. Los jóvenes me entenderán por dentro de unos 40 años, pero bueno, yo quisiera pedirles que nos pongamos de pie y como para mayor reverencia leamos esta palabra de pie. Yo leo para el beneficio de todos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos?
Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te pedimos que por favor nos ayudes, porque uno se siente muy aplastado por estas palabras. No solo que intelectualmente nos cuesta mucho entender esto, aunque quizás es motivo para muchos de preocupación, que sea la fe una forma que incite la manipulación y la vulneración de derechos. Por otro lado, también nos sentimos totalmente aplastados cuando nos hablas de enemigos, de personas que se portan mal con nosotros y cómo nosotros los incluimos inclusive en la intimidad de nuestra oración. Ayúdanos, por favor. Solo eres tú quien puede mostrarnos qué es lo que quieres con nosotros aquí y también dónde nos quieres llevar con porciones de el Sermón de la Montaña tan poderosas para destruir nuestros preconceptos, tan poderosos para desafiar nuestra moralidad, tan poderosos para rendirnos a tus pies y decirte, por favor, Señor, ayúdanos a vivir el cristianismo en la única forma que puede ser vivido, que es por el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Los dos temas están planteados claramente en estos pasajes. Ustedes lo ven en el verso 39. No resistan al que es malo. Y se dan una serie de ejemplos o de instancias para que podamos entender esa no resistencia a qué se refiere. Y el verso número 44, amen a sus enemigos, y nos da unas preguntas retóricas para tratar de entender qué es lo que nuestro Señor quiere decir. Los dos grandes temas aquí son la justicia y el amor, y cómo la propuesta de Jesús va mucho más allá de una justicia aceptable y de una práctica de amor encomiable hacia el prójimo. El tema del amor y de la justicia hacen parte natural de nuestras vidas, son inescapables. Casi deberíamos decir que nuestro escudo nacional, especialmente hoy 20 de julio, deberíamos replantear los nombres, como alguien por ahí ha propuesto. Que en lugar que tenga, ¿ustedes se acuerdan de las dos palabras que tiene el escudo nacional? Libertad y orden. Y que parecen un poco contradictorias. Porque cualquier persona podría pensar, esos de pensamiento libertario, que donde hay libertad, pues el orden no, es decir, dejemos que el amor fluya, no sé, no sé, que cada cual haga lo que se le ocurra, la libertad, el orden, ¿no? Como que hay como una especie de verdad paradójica entre esas dos palabras, ¿no? Y bueno, el Libertador mencionó una, Santander mencionó la otra, y ahí está en el escudo. Debería nuestro escudo, en lugar de eso, tener la palabra justicia y amor, porque son más inescapables esos dos conceptos en nuestra vida que la de libertad y orden. Déjeme explicarlo. Por ejemplo, en un hogar es inescapable el tema de justicia. No sé si a usted le ha tocado ver pelear dos hijos o dos hermanitos por una galleta. Y los sabios dicen que la mejor forma de hacer justicia allí es que uno divida la galleta y el otro escoja. ¿Sí? Porque si usted la divide, los dos van a pensar que tuvieron la peor parte. ¿Okay? Pero si usted coge la galleta y le dice, bueno, Juanito, tú vas a dividir la galleta. Y Pablito va a escoger la parte que él quiera. Mire, esa galleta queda dividida, mejor dicho, el universo jamás ha visto más justicia que en esa división. Hemos dicho, los átomos, los granos más pequeños de harina van a estar totalmente bien ajustados. En el hogar no podemos, eso en la vida es imposible vivir sin eso que Dios puso como una impronta en nuestra mente. Cuando vemos el maltrato a un niño, a un animal, cuando vemos que no se le da el lugar a la persona o que alguien se saltó la fila, la justicia está latente en nuestra mente. También el amor.
ese amor también que se vive en la familia, pero que también nos enreda la vida y que nos vuelve dependientes demasiado de otra persona y que este fin de semana con los muchachos estábamos hablando sobre amores desordenados y allá estaban todos los ejemplos de qué tanto necesitamos amor, pero qué tanto nos enreda la vida el amor, particularmente en las relaciones interpersonales. En este caso, estamos ante un texto bíblico que desafía tanto nuestro concepto de justicia como nuestro concepto de amor. Déjenme citarles lo que dice John Stott, el famoso comentarista británico, ya partió y está con el Señor. En su libro El Sermón del Monte, hay otras ediciones que se llaman Contracultura Cristiana. A propósito, ese libro está disponible en la librería. Es un maravilloso comentario del Sermón de la Montaña. Y miren lo que dice él al introducir su estudio sobre este pedacito. Vamos a ver si sale ahí en pantalla y se los leo. Las dos antítesis finales, es decir, esta de ojo por ojo, diente por diente, y aquella de amar al prójimo, pero rechazar o protegerse del enemigo. Las dos antítesis finales de este segmento nos llevan a la cúspide del Sermón del Monte. Por ellas se lo admira más y también se lo afrenta más. Se trata de la actitud de amor total que Cristo nos llama a mostrar hacia el que es malo y hacia nuestros enemigos. En ninguna otra parte es mayor el desafío del sermón. En ninguna otra parte es más obvia la distinción de la contracultura cristiana. En ninguna otra parte se nos impone tanto nuestra dependencia del poder del Espíritu Santo. Entonces lo que vamos a hacer al mirar estos textos es tratar de examinar un poco qué quiere decir esto, esta forma de justicia y por qué Jesús propone trascenderla. En segundo lugar, vamos a examinar cómo es que Él nos propone trascenderlo y después nos vamos a preguntar cómo Jesús lo practicó. En primer lugar, la necesidad de ir más allá de la ley nos impone revisar qué leyes son las que están siendo propuestas aquí. La primera ley, la ley del talión, que no solo se practicó, se estableció en Israel, sino en el Código de Hammurabi y en muchos pueblos babilónicos antiguos, inclusive previos a que apareciera en los libros del Pentateuco, de la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente. Permítame decirle que esa es una extraordinaria ley y que es la ley que permite la jurisprudencia y que asegura el control de la venganza. Porque cuando su vecino le raya a usted el carro y le hace una rayita, en la rayita del carro, usted, a pesar de que es tan santo y tan maduro, usted desea que a él le pase algo, pero un poquito más. Cuando alguien habla mal de usted, usted desea que alguien hable mal de él, pero no exactamente igual, sino un poquito más. Nuestra naturaleza caída se evidencia mucho en el tema de la venganza. Así que la ley de ojo por ojo, diente por diente, limita y establece una cosa que se llama la justicia retributiva. Es decir, si alguien te mató una vaca, no pidas vaca y ternero. La justicia va a decir, pide vaca. ¿Entiende? Y tiene que haber algún elemento exterior a ti, porque si no, tú te vienes con ternero y con toda la ganadería del vecino. Es decir, tú tienes que poner límites a eso y tiene que haber una autoridad exterior que ponga límites para que se establezca esta justicia retributiva. En consecuencia, esa forma de justicia de ojo por ojo es perfectamente válida. Es decir, la persona tiene que compensar adecuadamente desde un concepto de justicia. Y si no, no funcionaría la sociedad. Por supuesto, cuando no es una vaca, sino un asesinato o algo por el estilo, pues es un poco más complejo. Y ustedes leen el libro de Levítico. Y gloria a Dios tenemos libros como Levítico. Yo sé que a veces no los lees mucho, los libros del Antiguo Testamento, sobre todo el Pentateuco, porque los encuentras muy complejos. Pero esa era la lucha de una nación teocrática tratando de establecer cómo estas formas de justicia que Dios había revelado en los 10 mandamientos se aplicaban a la vida diaria y a su relación de adoración con Dios. Pero ese es un concepto
perfectamente legítimo, es decir, la justicia retributiva. Lo que Jesús está haciendo es haciéndolos pensar que más allá de la justicia retributiva está la justicia restaurativa. Así que hay una forma de justicia que no solo debe pensar en acabar con el mal o en actuar en consecuencia frente al mal, sino una forma de justicia que haga algo con el malo, que convierta el corazón del malo, que lo cuestione, que lo ayude a que no repita esa falta, que no tengan que volver a aplicarle el ojo por ojo, porque a propósito, pues tiene solo 2 ojos. Y entonces miren ustedes ahí en el verso 39 en adelante, y los ejemplos son muy importantes para entender esto. Porque claro, han criticado mucho el sermón de la montaña con esto de la no resistencia. Es decir, no haga nada cuando un malo... No es que no haga nada. Es que haga algo que lo deje pensando, que le contribuya a su proceso de transformación. Romanos capítulo 12, por ejemplo, Pablo cita el poner carbones encendidos en su cabeza para vencer el mal con el bien. Miren los ejemplos que son muy buenos para entender que no se trata de exponer al seguidor de Jesús a la manipulación y dejarlo vulnerable ante el mal. En otras palabras, no es lo que proponía Gandhi en la no violencia. Gandhi funcionó con su no violencia en un país que era gobernado por británicos que tenían base cristiana y por personas muy religiosas de la India que tenían gran temor de las cosas espirituales. Jacques Ellul dice que si Gandhi hubiera estado en Rusia, sencillamente lo hubieran metido a la cárcel y hasta ahí hubiera llegado su discurso. No se trata de ponerse frente a un tanque de guerra y aplásteme para dejar la foto y la conciencia en la humanidad. Se trata de hacer algo mucho más allá de eso. Por ejemplo, te abofetea y tú le dices, ¿quieres continuar con esta forma de relación conmigo? Y le pones la otra mejilla. ¿Quieres en este negocio aprovecharte de mí y quitarme la túnica que no te corresponde? ¿Será que tú también necesitas una capa? ¿Quieres obligarme, empleador, a llevar la carga 1 kilómetro cuando eso ni siquiera estaba en el contrato? Tal vez tú necesitas que yo te colabore y me quede unas horas más de trabajo. Tal vez tú me estás pidiendo y yo te puedo dar y no me voy a esconder de ti cuando me pidas prestado. Claro, muy difícil, yo sé, así allá vamos. Pero lo que él quiere proponer es justicia que no es solo retributiva, sino que busca ir más allá de la ley, hacia una justicia restaurativa aún del ofensor. Claro, esto es absolutamente revolucionario y no es difícil, es imposible. Porque tú y yo lo podemos hacer en algunos casos, vale, en algunos casos. Tenemos 10 enemigos, escogemos el más facilito, que es el vecino que no me saluda, y entonces yo lo saludo, y ya es claro, cara de limón, y ¿dónde está vecino? Él ni siquiera me mira, y yo, chulito, ya cumplí el sermón de la montaña, pero es que todos mis enemigos no son tan fáciles como ese. Bueno, en el segundo segmento es este asunto del amar al prójimo solamente, amar al próximo, al que me es fácil de amar, al que de alguna manera me conviene amar porque hace conmigo comunidad. La expresión y odiarás a tu enemigo era la interpretación farisaica. Esa orden no estaba en el Antiguo Testamento, pero sí había instrucciones en Deuteronomio y en Levítico que decían: si un pueblo te ha tratado en guerra, no lo ayudes, apártate de él. Y si es necesario hacerle la guerra para proteger tu territorio, hazle la guerra. Lo que en los estudios teológicos se llama la guerra santa o la legitimidad de la guerra en algunos casos. Aquí los fariseos lo habían interpretado como odiar al enemigo. Es decir, para poder amar a los próximos y protegerlos, necesito protegerme también de aquellos que me agreden y pagarles con la misma moneda. Pero de nuevo, Jesús está diciendo aquí, vamos más allá de, no es que esté mal amar al prójimo, sino que vamos más allá aún amar el enemigo. ¿Cómo propone él que esto se haga?
Bueno, hace estas preguntas retóricas, deben poner mucha observación en esas preguntas retóricas que aparecen del verso 46 en adelante. Son 4. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos, que eran los políticos corruptos de la época? Si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles, que son aquellos que no tenían ningún conocimiento de las escrituras, como los discípulos que escuchaban este sermón? Es decir, tu amor debe cruzar las fronteras de la ley. Entonces ahí pues obviamente vienen nuestras preguntas y bueno, ¿y cómo lo hacemos? El texto propone 2 cosas. La primera, la no resistencia al mal. Les decía que no quiere decir que me exponga ilimitadamente a la vulnerabilidad del maltrato de otros, sino que piense en qué puedo hacer. Mire que todos los ejemplos implican hacer algo para la restauración del agresor. Debemos decir también que la no resistencia al malo es no engancharme con la maldad que tiene el otro, no contaminarme de esa maldad. El otro se paró en el carro, me gritó, cuando él fue el que tuvo la culpa de haberse metido equivocadamente en la vía. Es como evito contagiarme de ese mal y como dejo en las manos de Dios elementos de justicia que sin duda Dios va a aplicar en particular para sus hijos, como es su promesa. No se trata de permitir el abuso. Lutero en uno de sus comentarios habla de el santo loco, que veía que la pulga lo estaba picando y la dejaba que siguiera picando y no mataba a la pulga. El santo loco, que piensa que él debe sencillamente permitir que se le haga el mal. La no resistencia al mal entonces es la actitud propositiva de esforzarse por la restauración aún del que me hace daño. En el caso de amar al enemigo, ustedes notan allí en el verso 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Si ustedes están leyendo la Reina Valera, notarán que entre amar al enemigo y orar hay 2 verbos más. Son bendigan y hagan el bien. La razón por la que en la Nueva Biblia de las Américas no aparecen esos 2 verbos es sin duda es el asunto de la traducción bíblica, que gracias al Señor hay eruditos que se dedican a la traducción bíblica. Es porque los manuscritos más antiguos no tienen esos 2 verbos, tienen solamente amar y orar. Entonces los buenos traductores bíblicos dicen, si tenemos documentación que nos muestran más cercanía a los manuscritos originales, entonces debemos hacer una buena traducción. Algunas Biblias al pie de página hacen esa clase de observaciones. De todas formas, fue seguramente un grupo de copistas en los primeros siglos que agregaron bendecir y amar. Y yo tengo la sospecha de por qué lo hicieron. Porque es muy fácil tratar de hacer el chulito en el sermón de la montaña diciendo, bueno, yo ya no voy a odiar más a mi ex jefe. Voy a poner una fotico de él en la nevera y voy a orar por él todos los días. Pero en los términos de Jesús, amar no es sencillamente tener buenos sentimientos por personas. No hay nada malo con tener buenos sentimientos. Usted puede tener buenos sentimientos por personas. Pero para Jesús, amar significa hacer algo. Entonces, muy probablemente los que trataban de enseñar esto en algunos momentos, comentarios o demás, añadieron bendecir, hablar bien y hacer algo en bondad hacia esa persona. Ahora, nuestro texto dice que esas cosas, no resistir, no engancharse, procurar la transformación aún del que me está haciendo daño y amar en una forma que amo y oro, se conecta especialmente con este asunto de el capítulo 6, porque en un sentido este pedacito juega como bisagra hacia el capítulo 6. Y el capítulo 6 es muy interesante en lo que se llama la piedad del cristiano. Cómo el cristiano tiene una relación íntima, profunda, personal, dinámica, real, que no es conceptual o ideológica,
solamente, sino que es personal, que él siente a Dios, que se conecta con Dios, que le hace falta a Dios, como los enamorados, que pasan horas hablando y ¿de qué hablaron? Yo ni sé de qué hablamos. Pero yo necesito verte, yo necesito estar contigo. Es la cosa subjetiva que tiene la fe. Y tenga mucho cuidado cuando usted no tiene esa cosa subjetiva que tiene la fe. Pero nuestra fe es objetiva en el sentido de las doctrinas, de las verdades históricas, de la persona de Jesús en la historia, de la revelación bíblica. Pero es subjetiva, es mía, es personal, se incorpora en una dinámica de vida como quien se enamora. Y ella ya lo sabe todo, pero yo necesito hablar con ella. Yo ya la conozco y está a mi lado, pero necesito conectarme con él. Y eso es el capítulo 6. Así que prepárense para el capítulo 6. Particularmente el tema de la oración. Porque la oración establece una conexión con otras personas, no solo con Dios. Si es una buena oración, porque hay malas oraciones. El Evangelio no nos permite orar por mal sobre otras personas. O sea, el Evangelio no nos permite eso. Yo estoy orando para que esa persona se muera. No. Acuérdense que una vez los discípulos se acercaron a Jesús porque los habían maltratado en una aldea, los habían rechazado. Ellos iban a llegar a predicar el Evangelio y a traer a Jesús. Era como una especie de comitiva previa a Jesús y los rechazaron. No vengan aquí, ustedes son evangélicos, aleluya, no los queremos, en esta fiesta ustedes no están. Vale. Y entonces uno de ellos le dice a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos que caiga fuego? Es decir, el tipo tenía convicción. ¿Quieres que oremos que caiga fuego, acabe con esa gente? Rechazarte a ti, Señor. Y él dijo: no. Ustedes no saben eso de qué espíritu viene. Es decir, esa oración viene del demonio. Nosotros no somos autorizados para orar que algo malo le pase a una persona. Si mucho podemos orar, Señor, que se arrepienta. Pero el arrepentimiento es una bondad de Dios, es un regalo de Dios. No es, quizá la persona no espera arrepentirse, pero Señor, dale esa gracia, aunque Él no la quiera, de arrepentirse. Pero Señor, bendígalos, aunque ellos nos maldicen y nos maltratan. Pero si oramos bien, la oración establece una conexión con otra persona. Aquí te piden empezar a orar por un enemigo. Yo no sé si tú has orado por enemigos. Yo sospecho que lo que tú haces con enemigos en el momento más santo de tu vida, pues yo sé que los quieres matar muchas veces, pero en los momentos más santos de tu vida es alejarte de ellos. O sea, como: sácame de esa fábrica, que ese muchacho no vuelva a la universidad, que yo no lo vuelva a ver, que ese vecino se traste para otro barrio. O esas oraciones santas: Señor, bendígalos, pero por allá bien lejos. Pero yo no sé si has orado por un enemigo, pero es dejar que aún el enemigo entre a la intimidad de tu relación con Dios. Y yo creo que cuando oramos por enemigos, tarde o temprano se vuelven amigos. Algo pasa ahí. Algo pasa. Y por eso creo que Jesús introduce allí un poquito de lo que viene en el capítulo 6, que es cómo es esta comunión, pero particularmente dos frases que aparecen allí en nuestro texto, en el verso número 45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Y en el verso 48. Sean perfectos como su Padre es perfecto. Sin duda, el diálogo entre el verso 45 y el verso 48 nos dice que no se trata aquí de salvación por obras ni de santificación por obras. Jesús no está suponiendo que cuando tú contrarrestas el mal con el bien y amas al enemigo, te estás ganando tu salvación o tu santificación. Él está estableciendo que ya son hijos, pero que espera que parezcan lo que son, como
Como si tú fueras perezoso, pero antioqueño. Y yo te dijera, hombre, sea antioqueño, los antioqueños abrimos camino. Yo sé que no es las mejores maneras, pero no nos varamos. Es decir, por ser perezoso, tú no dejas de ser antioqueño. Lo que yo te estoy diciendo es, hombre, sea lo que es. Para que usted sea lo que es, no se duerma en los laureles, mijo. Trabaje, rebúsquese, va a ver qué emprendimiento. Ve a ver qué cosa se le ocurre, pero es que un antioqueño no es de que así ahí mirando el techo, ay pobrecito de mí que no me contrataron en la multinacional para ganar $10,000. Hombre, sí, una tristeza muy grande, pero no se quede ahí en la casa pues mirando el techo, no. Ábrase camino, porque es que usted es antioqueño. Ahora, si usted se queda siendo perezoso en la casa, no deja de ser antioqueño. Solo que va a ser un antioqueño perezoso, ¿cierto? Y de esos que los hay, los hay. Es decir, lo que Jesús está diciendo no es que te ganas ser hijo de Dios por esto, no. Recuerden que el sermón de la montaña es para discípulos de Cristo. Lo que Él les está diciendo es, ¿quieren ser verdaderos hijos de Dios? ¿Quieren representar a un Padre perfecto? Aquí está. Vayan más allá de la ley. Claro, hay que entender bien la palabra perfecto en el verso número 48. ¿Qué quiere decir Jesús con perfecto? ¿No sabía Jesús que nosotros de pensamiento, palabra y omisión todos los días fallamos? ¿No sabía Jesús que más adelante Juan iba a escribir, si alguno no tiene pecado, es un mentiroso, o sea, ya cometió pecado? Porque todos los cristianos, como Pablo, batallamos con el pecado. Y entre más cerca estamos de Dios, más vemos nuestros pecados. De hecho, el cristiano que no ve su pecado es que está muy lejos de Dios. ¿Cierto? Ese que dice, no, yo estoy súper bien con el Señor. No, yo estoy... Es que está muy lejos del Señor. El cristiano que está bien con el Señor, la luz de Dios le muestra permanentemente sus faltas. Que quizás para otros son ridículas, pero para él son, wow, yo todavía no tengo suficiente compasión por tantas personas que sufren en el mundo. Yo aquí buscando comprarme otra camisa y wow, yo por qué... Yo sí necesito esto o debería mejor ayudar a otra persona. El cristiano batalla permanentemente con eso. Así que Jesús sabe que en términos morales no somos perfectos. Que en términos morales necesitamos lo que leíamos ahorita en la confesión de fe que se llama Fe y Mensaje Bautista. La santificación progresiva, esa batalla del Espíritu Santo que empieza cuando nacemos en el reino de Dios. Una batalla permanente que entre más nos metemos en esa batalla, nuestra conciencia es más avivada, más grande, más profunda, pero que seguimos en eso. ¿A qué se refiere entonces con sean ustedes perfectos? Bien, con eso se refiere a, y en eso nos ayuda mucho la terminología griega que es tan vasta y tan profunda, no al tema de perfección moral, sino a la dirección correcta. Como si, por ejemplo, yo les digo, mi esposa Claudia, esa negrita maravillosa, es perfecta para mí. Y entre más avanzamos juntos en la vida, yo digo, perfecta para mí. Eso no quiere decir que ella es perfecta. No es perfecta. No le digan, pero ella no es perfecta. Eso no quiere decir que yo soy perfecto. Yo a veces me lo creo, pero tampoco lo creo. Menos todavía. Eso tampoco dice que nuestra relación es perfecta. Nosotros luchamos con nuestro temperamento. A veces el uno es más acelerado que el otro. Todas estas cosas del matrimonio. Lo que yo quiero decir es que estoy en el lugar perfecto. Es decir, no debo, no quiero y cada vez lo entiendo mejor pensar en otra persona para este ministerio que se llama matrimonio. Dios en su misericordia, en su bondad, me guió a la persona que era. Sus defectos yo los necesito, sus cualidades yo los necesito y ella puede decir lo mismo. Estoy en una situación perfecta. Puede mejorar, pero es perfecta. Es a eso a lo que él se refiere. Ustedes deben aprender a estar sintonizados correctamente
alineados perfectamente con Dios. Y estar alineado con Dios tiene que ver con esta cosa gloriosa, que es ir más allá de la ley. La ley es buena, la ley nos muestra nuestros pecados, la ley nos ayuda, pero la ley es insuficiente. Insuficiente para salvarnos, insuficiente para santificarnos. Necesitamos conectarnos con un Padre perfecto y seguirlo a Él en ir más allá de la ley. ¿Cómo sabemos esto? Esto lo sabemos por quién lo está diciendo. El que nos está diciendo esto es Cristo. Y Cristo practicó el ir más allá de la ley. Y la forma más extraordinaria que entendemos esto de que Jesús fue más allá de la ley es el plan de redención. De la primera página de la Biblia hasta la última página de la Biblia. Todo es una historia de redención. De un Dios que decidió que su objetivo no era erradicar el mal, sino cambiar al malo. Eso es redención. Él había podido fumigarnos a todos los que hemos pecado y volver a construir el universo o poblar los mundos de ángeles. Él decidió hacer eso. Que nosotros le hacíamos mal a Él, maltratábamos su santidad, ignorábamos sus mandamientos, éramos indiferentes a sus llamados. Como un buen padre que se devotaba a su hijo y lo buscaba, le hablaba, le entregaba bondad en la creación, lo llamaba de muchas formas en su conciencia, a través de milagros, de muchas formas, y dábamos la espalda a él, ofendíamos su nombre, y en lugar de él hacer justicia, justicia retributiva, me fallaste, te lo cobro. Él decidió hacer una forma de justicia diferente, justicia restaurativa. Él decidió meterse en el corazón de personas para que esas personas lo conocieran a él como un papá. Que el enemigo que lo ofendía y lo maltrataba llegara a ser adoptado como su hijo. Romanos 8 explica eso con detalle. Siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos llamados a la reconciliación, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que está hablando esto, lo está hablando porque Él lo practicó. Y está preparando a sus discípulos para que entiendan la cruz. La cruz es el mensaje de que el problema del hombre no se resuelve con la ley o con las leyes, y que necesita algo que vaya más allá de la ley moral y trabaje no solo estableciendo una justicia que puede ser legítima y necesaria, pero para restaurar el corazón de esa persona hay que hacer más que eso. Y esa cosa loca de que el enemigo es tratado con gracia. Eso es el plan de redención, la no resistencia de Jesús. El amor al enemigo. Ustedes saben, en Lucas capítulo 20 está esta hermosa parábola de los labradores malvados. Hay varias parábolas de Jesús que cuentan esto, que este hacendado hizo una finca maravillosa, póngale una finca cafetera hermosa, puso todas las aguas, todos los sistemas, todo a funcionar, se lo entregó a unos jornaleros para que vivieran, disfrutaran, tuvieran sus familias allí en la hacienda. Y un día, como era de ver, envió a unos de sus siervos a pedir los réditos de la finca, ¿no? Dígame, ¿cuánto ganamos este año? Por favor, entréguenme lo mío. Ustedes no son más que mayordomos. Entréguenme lo mío. Yo necesito los frutos, quiero los frutos de mi hacienda. Y ellos a unos siervos los echaron, a otros los mataron, y así la parábola. Hasta que al final al padre, a este hacendado, padre de familia, también se le ocurre la maravillosa idea, maravillosa pero extraña y loca. Voy a enviar a mi hijo. Seguramente cuando vean que es mi hijo lo van a respetar. ¿Y qué hacen los labradores que habían alquilado la finca?
Dicen, ay, aquí llegó ese, entonces lo vamos a matar y ahora ya esto es nuestro. Y era realmente una parábola sobre la Navidad y sobre la presencia de Jesús en la historia, pero aún así Dios persiste en ese plan porque la parábola es contada antes de la crucifixión. El Señor muere por, por pecadores, pero bueno, ahí está, ¿no? Ir más allá de la ley, buscando una justicia restaurativa, ir más allá del amor al próximo, al que me conviene, con quien hago comunidad, al que me gusta, porque Jesús fue más allá de la ley retributiva a una ley, a una justicia restaurativa, porque Jesús nos amó siendo aún rebeldes con Él. Pero esta historia no termina ahí. Jesús creo que cuenta esto al terminar su análisis de la ley para decirnos que esto es un gran desafío. Es un desafío de muchas maneras. En primer lugar, es un desafío porque te dice seguir a Jesús es hacer cosas. Estamos en una generación, dicen que el siglo XXI es un siglo de religión, no necesariamente religión institucionalizada, pero de conceptos, ideologías que se abrazan como religión, creeres que le dan la vuelta a toda una nación, saberes que nos vienen desde lo etéreo y virtual como la inteligencia artificial, es decir, un siglo de fe. Nos vamos por esta inteligencia artificial, nos vamos por esta otra, que sabemos que va a pasar. No sabemos, es un acto de fe, que los gobernantes tomarán el nombre nuestro y Dios tenga misericordia. Es un llamado de Jesús a la fe, pero a una fe que actúa, porque este siglo de religión es un siglo donde hay muchas propuestas de consumo religioso, de experiencia religiosa, de show religioso mediático, pero que no mueven a las personas más allá de donde están, que no es el amor que mueve al amor, sino el amor que se queda en el consumo de quienes son estanques de las bendiciones de Dios y no canales para el amor de Dios. Entonces, claro, usted tiene que empezar a pensar en las situaciones suyas, ¿no? Porque aquí hablan del enemigo y de quien te hace mal. Y bueno, ¿dónde están esos personajes? Y no quiero que usted piense que el enemigo es por allá en otro país que nos hace la guerra, o esos señores de una ideología tal o cual que escriben libros y ganan plata siendo youtubers. No, yo quisiera que pienses en los enemigos que tienen cerca. Porque sospecho que algunos de ustedes aún duermen con el enemigo. Se sientan a la mesa en casa con el enemigo. Van a reuniones familiares con el enemigo. Trabajan en empresas donde en el escritorio del lado está el enemigo. Y Jesús te dice, te reto a que hagas algo con tu enemigo. Entonces usted se está acordando en este momento seguramente del compañero de trabajo que está haciéndole la mala. En el informe, en la reunión, usted vio el chismecito y usted dice, este man lo que quiere es sacarme. Alguien quiere meter o quiere el puesto mío. Entonces usted dice, como en el sermón de la montaña es el enemigo, ese va a ser mi blanco esta semana. Y bueno, este predicador te dice, es hacer algo. Entonces usted piensa, voy a hacer algo. Ese hombre por la mañana le gusta mucho el cafecito. Entonces yo voy, después así que él entra a la oficina, yo voy a prepararle un cafecito. Y se lo voy a echar. Hombre, buenos días. Yo aquí le traje este cafecito. Oh, ¿qué te pasó? No, pues quería, me parece que, hombre, hoy es el día, ¿de qué hoy es el día?
de cualquier día y quería pues como, no, hombre, muchas gracias, hombre. No, pero usted quiere ir más lejos, usted le quiere dar el cafecito con un buñuelito. Ahora, el punto es este, amigos. No espere que lo acompañen sus sentimientos. Porque seguramente cuando usted está preparándole ahí en el cafetincito de la oficina, está haciendo el cafecito, y usted en lugar de azúcar le quiere echar cianuro. Y usted le pasan pensamientos por acá, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ese man está hablando allá mal de mí, me robó el contrato, me quiere echar de aquí. ¿Será que yo soy uno de esos evangélicos enloquecidos? Sí. Y usted sigue echándole ahí azúcar, no le eche cianuro, azúcar, azúcar. Y coge el buñuelito y se lo lleva. Y usted dice, este man me va a tirar ese café en la cara. Este hombre no sé cómo va a reaccionar. Entonces usted va en oración. Así es. Lo que le quiero decir es, este texto está escrito para un desafío a que Dios te quiere sorprender. Dios quiere mostrarte que la fe cristiana no se vive en un poder humano o ideológico, sino en el poder del amor. Pero ese poder del amor, el Nuevo Testamento lo llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que derrama ese amor. Entonces yo estoy echando aquí el cafecito, pues ustedes saben lo que quería echarle, pero no le eché. Le eché el cafecito y en el camino yo tengo que confiar, o aún después, aunque me tire el café en la cara, yo debo confiar que Dios, que me está ordenando esto, va a honrar su nombre de alguna manera y va a hacer algo para bendecir a esa persona, ayudarle en su proceso transformativo, así sea avanzar 1 centímetro nada más hacia Dios, pero va a hacer especialmente algo en mí, me va a dar a mí algo de amor por esa persona, de un amor que no es original mío, sino que parte de la forma en que Dios me trató a mí. Yo sencillamente estoy haciendo lo que hicieron conmigo. Dios hizo eso conmigo por años. Tuvo paciencia y me llevó el cafecito por la mañana. Y me dio oxígeno y me tuvo paciencia y me perdonó mis pecados y me aguantó mis incoherencias y mis rebeldías. ¿Qué es llevar un cafecito? Pero yo estoy confiando que Dios me va a dar un amor sobrenatural. Amigos, el cristianismo no se puede vivir si no es en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, usted tiene una religión de leyes. Usted cumple una ley y espera que Dios lo bendiga porque cumple esa ley. Ese era el pensamiento de los judíos. Jesús está introduciendo aquí una dinámica absolutamente sobrenatural. Nos está empujando hacia la orilla. A decir, tienes que tirarte a la piscina para entender esto qué significa. No vas a aprender a nadar en las olas del amor sobrenatural de Dios. No vas a ser instrumento del amor de Dios para otras personas en teoría, escuchando canciones cristianas, oyendo a una iglesia o respondiendo todas tus preguntas teológicas. Así no funciona. Funciona haciendo actos sencillos de obediencia, diciendo, Señor, tú dices que yo soy tu hijo. Y tú dices que esto lo hacen tus hijos. Ayúdame. Yo al tipo lo quiero es matar. Pero ayúdame, por favor. Y Dios, te lo aseguro, te va a sorprender. Dios te va a sorprender cuando tú en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús y en el poder del Espíritu Santo cruzas las fronteras de tu religión. Y va a traer una frescura a tu vida extraordinaria. Y va a desatar el poder más grande que la historia humana conoce, que es el poder de la gracia de Dios. Yo les cuento una historia muy sencilla, la he contado antes. Claudio y yo tuvimos problemas, no les voy a contar qué problemas en este momento. En otra ocasión, en ese retiro de pareja se las puedo contar.
Los primeros años fueron difíciles. Yo empecinado en trabajar, muy insensible, muy bloqueado emocionalmente, y ella muy aguantadora de mis cosas. Habíamos tenido una pelea terrible. De esas peleas que tú ya no quieres como estar en la casa y ni acercarte a la persona. El niño lloró, estaba llorando, por supuesto, por las cosas que nos habíamos dicho, yo siendo más bruto que ella, llorando ahí. Estaba cerca de la cuna, había nacido ya nuestro hijo mayor, y llorando, llorando. Pero como ella es una mujer muy activa, en esa época estaba haciendo punto de cruz. Los que no saben qué es punto de cruz no piensen que es un término religioso, es una cosa como macramé, ese tipo de cosas. Una cosa que se hace con hilos, muy bonito. Yo pasé al lado de la cuna y llorando. No me hablaba, yo no le hablaba. Estaba haciendo una cosita para poner ¿cómo se llama? En marcalibros. ¿Cómo? ¿Marcalibros? ¿Así se llama? Separador de libros, el separador de libros. El separador de libros, yo lo estaba escribiendo en punto de cruz. El separador de libros decía, Diego, te amo. Eso es, claro, yo le leí eso. Y le dije, ¿y vos qué estás escribiendo? Me dijo, ¿usted qué cree? Y bueno, eso quebró la dureza de mi corazón, de ella seguramente estaba muy dolida. Y ya pudimos como conversar, ¿no? Pero me decía a mí como, mira, no importa qué problemas tenemos, a veces cometemos tantos errores con nuestras palabras, pero creo que lo que ella me quería decir es, yo sigo escribiendo esto, yo seguiré escribiendo te amo, a pesar de que tú seas un patán. Eso es el poder más grande que conoce la humanidad, que es el poder de la gracia de Dios. Vencer el mal con el bien. A eso te invita Jesús. Haz tu lista. Algunos de ustedes van a empezar por los enemigos más fáciles, ¿cierto? El vecino que no te saluda y tal. Buenas tardes, don Clemente. Buenas tardes. Usted no es como tan Clemente, pero toma yo lo saludo. Don Clemente. Buenas tardes, don Clemente. Otros van a empezar por la roca más voluminosa. Hacer algo para tu papá que te abandonó, te maltrató, para tu tío que te violentó, que ya está viejo, y él sabe que te maltrató, y tú sabes que te maltrató, y tú vas y le visitas, le llevas una canastica de frutas y le dices, tío, yo quiero hacer un acto de bondad para usted. Y yo no estoy esperando que usted se merezca eso. Yo tampoco me merecía todo lo que Dios hizo conmigo. Pero algunos van a empezar van a empezar por el de la mitad de la lista, el de la mitad de la lista, el que te quedó debiendo una plata, qué sé yo, lo que sea, tú tienes una lista, todos tenemos una lista. Todos tenemos listas en nuestra vida de gente que se han portado mal y que han sido como enemigos de nosotros. Y el Evangelio nos llama con atrevimiento a cruzar esas fronteras porque Él las cruzó. Nosotros damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Si tú no haces eso, quiere decir que no has entendido que fuiste amado por gracia. Y piensas que Dios te amó es porque tú eres muy inteligente, naciste no sé qué y no sé qué y no sé qué. Si tú entiendes que fuiste amado de pura gracia, esa gracia poderosamente te moverá a hacer cosas locas, que el mundo no entenderá probablemente, pero que tendrán un efecto demoledor contra el mal y que contribuirá a que esas mismas personas sean tocadas por el amor.